Bueno, continuamos con la sesión número 10. Volvemos a las mesas redondas, como hicimos ayer, y en este caso vamos a hablar del potencial iberoamericano en la era del español digital. Y esta mesa propone una conversación sobre una evidencia y una incógnita. Nunca ha habido tantos hablantes del español ni tanta capacidad tecnológica para conectarlos. Y, sin embargo, seguimos preguntándonos hasta qué punto ese caudal se traduce en un espacio cultural, informativo y editorial verdaderamente integrado. Con la experiencia de Zenda, que ha sabido construir una comunidad transnacional de lectores, y la de la agencia EFE, que lleva décadas articulando el flujo informativo en español, vamos a abordar qué está pasando realmente en ese ecosistema compartido, cuáles son sus límites y dónde están las oportunidades en un momento de transformación acelerada. Damos la bienvenida para esta mesa redonda a Ana Lumbreras, delegada de EFE en La Rioja, y a Leandro Pérez, director de Zenda. La mesa la modera Ángel Fernández, editor de Jot Down, revista Mercurio y Menéame. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Pues vamos a empezar directamente a entrar en faena. Bueno, ya he presentado a Leandro, que es el director de Zenda, y a Ana, que es la delegada de la agencia EFE en La Rioja. Bueno, acabamos de ver cómo un premio como el AENA irrumpe en el panorama literario con una clara vocación iberoamericana y una gran dotación, el mismo importe que el premio Planeta, 1 millón de euros, reconociendo además a una autora argentina, Samantha Schweblin, que es la que ha ganado, ¿no? Y entonces os quería preguntar a los dos, ¿creéis que si este tipo de iniciativas ayudan de verdad a articular un espacio común en español o siguen siendo más bien un hito aislado? Comentaba también con Leandro que el premio Zenda también tiene esa vocación, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos ampliar a los premios en general. ¿Qué significa que desde España demos esos premios, que los ganen gente de América y cómo ayuda al panorama literario? ¿Soy yo? Sí, empieza. Buenos días y gracias por la invitación. A mí me encanta el deporte en general y el fútbol en particular. Y me da mucha envidia cómo las grandes empresas, las instituciones, todo el mundo patrocina, publicita, hace lo que sea por divulgar el deporte, ¿no? O por juntarse al deporte. Entonces, me encanta que haya empresas públicas, semipúblicas, fundaciones que apoyen la cultura y la literatura en general. Entonces, creo que lo que ha hecho Zenda es una gran iniciativa y muy bien ejecutada. Y también creo que nosotros con los premios Zenda, modestamente, estamos en esa misma línea de intentar promocionar la literatura aquí y allá. A mí me parece muy importante este tipo de premios porque ayudan a crear puentes, ¿no? Pues como se hace con el Cervantes, a los dos lados. Nosotros en EFE también tenemos 2 premios dedicados a Iberoamérica. Tenemos los premios internacionales Rey de España de Periodismo con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, en el que se premia también a los mejores programas e informaciones iberoamericanas. También hay una categoría especial y luego está el trofeo de EFE al mejor deportista iberoamericano que juega en las ligas españolas de fútbol y baloncesto, ¿no? Entonces, este tipo de premios ayuda un poquito a unir, ¿no? y a que ese hito deje de ser más aislado. ¿Y pensáis que está equilibrado en un lado y en otro del océano o es un poco más desde España, desde donde articulamos ese ecosistema de premios, ¿no? Bueno, quizás eso lo vemos desde aquí, pero si uno estuviera en México, pues pensaría en la FIL de Guadalajara y en el premio que dan allí, o si estuviera en Buenos Aires también vería en las iniciativas que hay allí. Entonces, esto es un idioma común, una patria común, la que tenemos todos y en la que buenamente todos intentamos remar en la misma dirección. Y creo que es una de las grandes ventajas que tiene este idioma nuestro. Sí, yo creo que se trata un poquito de eso, ¿no? Del español, de crear ese gran ecosistema, estemos allí o estemos aquí, pero todos remando a la vez, ¿no? Y en la misma línea. Adelante.
micrófono. Es que acaba de llegar el presidente de La Rioja Muy bien. y no quiere entrar con la mesa No, empezada. que entre. Entonces le he dicho, voy a parar la mesa, entras Adelante. y empezamos de nuevo. Sí. No, Perfecto. pero vosotros aquí. No, que no pasa nada. Vamos, rebobinamos para el reloj, para el reloj. Venga. Ah, de los tres de pie, venga. Estamos empezando la mesa. Estupendo, ningún Un poquito problema. más atrás. Esto de posar es lo último. Coitus interruptus. Esto es. No pasa nada. No pasa Tántrico, nada. esto Es muy educadito. Tántrico. Déjalo. Sí, ya me acabado de terminar. No sé, es justo. Nada, muy bien. ¿El qué? ¿Que nos qué? ¿Qué ha dicho? Que nos quitemos que no se vea el cartel. Ah, que no se vea el cartel. Ah, pues es que no. A ver, Ay, espera. tenemos un reloj y Tenemos todo. un reloj. Vea el cartel. Ya está. ¿Qué tal? Yo estoy mejor ahí, ¿eh? Yo estoy mucho mejor en esa línea. Yo te cambio. Ya está. Hala, venga. Pues nada, vuelta otra vez a empezar. Alfonso, Ah, que no es. que tú mejor aquí, yo ahí, ¿eh? Yo lo hago mejor ahí, ¿eh? Pues continuamos entonces con la mesa. La siguiente pregunta, Leandro, es para ti. Zenda nació con una vocación muy clara desde el principio de llegar a Iberoamérica, ¿no? Y de hecho, cuando os veía como un competidor de Jotdown, yo hacía siempre seguimiento de vuestras métricas y hemos ido siempre con un tráfico muy parecido, Jotdown o Zenda, pero la diferencia es que Zenda tenía un 50% de tráfico que venía de México, de Colombia, de Argentina, y en Jotdown siempre nos movemos en el 20%. Entonces, explícame cuál es el truco, ¿no? Aquí vamos a aprovechar la parte tecnológica. ¿Por qué vosotros tenéis tanto impacto? ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Era una cosa pensada o surge y no sabéis muy bien por qué? Está en parte pensado porque Zenda es una revista como las universitarias que hacíamos en los 90. Yo pasé por Navarra y aquí hay un compañero que también estuvo allí por nuestro tiempo, por una revista luego literaria que era Ciudadela, y tiene ese impulso de que mucha gente quiere escribir en Zenda, quiere divulgar sus proyectos en Zenda, y el idioma, como nos une a los dos lados, provoca que esas amistades y esas sinergias surjan de una manera natural. Entonces, la mayoría de los zendianos son de aquí, pero también son de allá, y nuestros lectores también. Entonces, ha ido surgiendo, se ha ido consolidando a través del día a día de una publicación que este año cumple 10 años y se ha buscado, pero también se ha potenciado precisamente por ese boca a boca entre los propios escritores y autores. ¿Y en Zenda contáis con muchos colaboradores de Iberoamérica o es más una cosa que hacéis vosotros desde aquí y se lee allí de una forma pasiva? De una manera muy activa. Desde allí nosotros organizamos concursos todos los meses de relatos, de poesía principalmente, alguna de fotografía, y nos consta que los miles de participantes que concursan todos los meses son más de allí que de aquí. Entonces eso ha surgido igual que de esa manera. Y luego colaboradores es un poco lo mismo. España es una de las capitales, uno de los sitios principales donde se publican libros, y es muy normal que muchos escritores de allí vengan aquí o vivan aquí y lo contrario, con lo cual esa promoción que hacen los escritores iberoamericanos aquí es constante y nosotros pues ofrecemos nuestra plataforma, nuestra revista para contarlo. Y de ese ecosistema de lectores, ¿hay algún país con el que se vea que hay más cercanía o está dividido proporcionalmente por el número de habitantes? Yo creo que el número de habitantes es clave, es decir, México, Argentina, Colombia son países que, si preguntamos aquí, dime escritores mexicanos, puedes decir bastantes, dime argentinos, te salen bastantes. Entonces, es una cuestión también numérica, sin despreciar a que en países más pequeños tenemos lectores y escritores excelentes. Ana, voy contigo. EFE lleva décadas siendo la columna vertebral de la informativa del Español, conectando diario España con América Latina. Y en este nuevo entorno digital donde la información circula sin intermediarios claros, ¿sentís que ese papel refuerza
el papel vertebrador de un espacio común que se diluye frente a nuevas dinámicas y actores? Sí, a ver, yo creo que uno de los elementos estratégicos de EFE es consolidar un gran relato de España y de la comunidad iberoamericana en español, ¿no? Utilizando ese instrumento del idioma que tenemos aquí, que además nació aquí, como bien nos han explicado antes, ¿no? Entonces, el mercado latinoamericano es muy importante para nosotros. Tenemos el 35% de los clientes allí y, de hecho, la primera delegación en el exterior que fundó EFE fue en Argentina, hace 61 años, ¿no? Yo siempre digo que una parte del alma de EFE es latinoamericana, ¿no? Es la importancia que tiene para nosotros. Luego, nosotros en EFE somos 2.000 profesionales de 60 nacionalidades, 1.100 más o menos están en el exterior. Estamos en 180 países con 40 delegaciones y tenemos 3 nudos de edición, porque EFE nunca duerme. Cuando duerme Madrid, se levanta Bogotá y luego también está Bangkok, ¿no? Entonces, es una forma de transmitir en multimedia, que es lo que hacemos ahora, porque nos hemos tenido que ir a adaptar los 365 días del año, las 24 horas. Es una forma continua y todos nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Entonces, es importante, luego hablaremos de la inteligencia artificial, yo creo que todos nos hemos ido adaptando, todos los profesionales, a las nuevas tecnologías, pero sí es verdad que yo creo que todos defendemos, ¿no? Un periodismo veraz, riguroso, viendo las fuentes, donde el periodista esté en el sitio donde pasa la noticia. La inteligencia artificial, antes lo comentábamos antes de empezar, nos ayuda a muchas cosas en el proceso, nos facilita la labor, ¿no? Lo que es la transcripción del audio, las correcciones, pero el último paso, el darle al botón, siempre tiene que estar una persona, ¿no? Yo creo que la máquina no nos puede sustituir, nos puede ayudar, puede facilitarnos mucho el proceso, pero nunca sustituir a lo que es el profesional del periodismo en todas las facetas, multimedia, que yo creo que al final nos hemos tenido todos que ir adaptando, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros en EFE Iberoamérica, yo os he comentado que es muy importante. De hecho, la web nuestra tiene una propia dedicada solamente a Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que dentro de ese contexto, ¿no? Y de ese afán por consolidar a los dos lados del charco, como decíamos antes, vamos a una y yo creo que cada vez se está potenciando más, ¿no? Yo tengo una curiosidad al respecto en ese sentido y es, ¿dónde detectáis con vuestras métricas que hay más interés? ¿En América sobre lo que ocurre en España o en España sobre lo que ocurre en América? A ver, yo creo que en los dos lados, ¿eh? Yo creo que en los dos lados. Nosotros, dentro de ese relato común, ¿no? que tratamos de consolidar, damos tanto información. Yo es verdad, cuando veo el servicio, cuando te levantas por la mañana, claro, hay muchísimas noticias de Latinoamérica, que es cuando ellos han estado, ¿no? Y luego, pero nosotros estamos distribuidos, ¿no? Como todos los medios, nacional, internacional. Entonces, yo creo que el interés es mutuo. Nosotros tenemos mucho interés en lo que está pasando en los países de allí. Hace poco han estado los procesos electorales y yo creo que en Iberoamérica también tiene mucho interés por saber lo que está pasando en España, ¿no? Entonces, somos esa agencia que somos capaces de trasladar de un lado a otro lo que está ocurriendo, ¿no? Nosotros en Jotdown hemos aterrizado en Argentina y en México y la manera que hemos articulado, sobre todo la revista impresa, es incorporando voces de estos países en nuestra revista. Sí. De tal manera que es una sola revista para todos los países. No, digamos, no tenemos revistas particulares según el país, ¿no? Y además, en la misma proporción de colaboradores según el país. Entonces, quería preguntaros, porque una cosa que nos surgió a nosotros en el comienzo de este proyecto era la aceptación de modismo y de formas de
cómo escribir en la revista, que bueno, ya sabéis que incluso aquí en España hay distintas versiones de diferentes instituciones sobre ese tema. Entonces quería preguntaros si tanto en Zenda como en la agencia EFE permitís esa libertad de según el país, las expresiones coloquiales, los modismos tal, o hay un español más serio, más, quizás no serio, sino más normativo, que es el que exigís a quienes colaboran. Yo creo que en el mundo del libro ancha es Castilla. Cada uno escribe como y cuando quiere y usa las palabras que quiere. Entonces, en Zenda, al ser una aplicación literaria, hay un mínimo libro de estilo pues, para colocar las comillas. Es un decir que a veces lo cumplimos y el resto cada uno escribe como quiere, ¿no? Sí, como debe ser, creo yo, en el campo del idioma. Sí, en EFE cuidamos mucho el lenguaje. De hecho, tenemos, sabéis, la Fundeu, que es con la Real Academia de la Lengua, en el que nosotros, los periodistas, o sea, yo lo tengo en la barra del ordenador y hay muchas veces que digo esto y vas directamente a la Fundeu, ¿no? Y luego tenemos un libro de estilo en EFE, que además es uno de los, yo creo, de los que más se consultan por parte de la profesión, ¿no? Y ahí tenemos las cosas como por ejemplo, muy regladas. ¿Qué usáis? ¿Comillas españolas o comillas inglesas? No, pues… ¿O ambas? Sí, ambas, depende. Hay muchas veces, incluso solamente la comilla individual. Depende de lo que tengamos que… O sea, las comillas normales se utilizan pues para cuando son palabras textuales, ¿no? Textual, o sea, no interpretamos nosotros nunca. Lo que han dicho va entre comillas y eso es lo que han dicho. Y, por ejemplo, para señalar títulos de libros, eso se utiliza la comilla sencilla, ¿no? Pero nosotros esas cosas las tenemos como muy pautadas y muy interiorizadas, ¿eh? Nosotros, recientemente, ahora con Claude 4.6, hemos incorporado a nuestra página, a nuestro CMS, la posibilidad de, bueno, con un solo botón ya nos normaliza, siguiendo además, nosotros seguimos también las normas de la Fundeu, los textos. Claro. Con lo cual, bueno, pues nos ahorramos muchísimo trabajo. Más fácil. ¿En qué punto estáis vosotros en EFE? Que me imagino que la tecnología estará muy presente. Sí, a ver, yo creo que sí, que la inteligencia artificial nos está arrastrando a todos, ¿no? Y no hay más remedio que avanzar, ¿no? Nosotros, igual que pasaron hace 2 décadas con las redes sociales, nos hemos tenido que ir adaptando. Entonces, en la agencia llevamos ya bastante tiempo trabajando, tenemos una aplicación interna propia, se llama EFE Plus, que lo que hace es un apoyo. Y yo vuelvo a insistir mucho otra vez en que la tecnología nos ayuda, nos apoya, nos hace más fácil lo que es el proceso informativo. Pero luego la información la tiene que redactar el periodista, que es el que ha estado y el que con todas las fuentes bien contrastadas, bien verificadas, dentro de ese… que yo insisto mucho siempre, el periodismo honesto, riguroso, verificable. Nosotros tenemos EFE Verifica, que además tiene también una versión en Latinoamérica, para contrastar todos los datos y todos los hechos, sobre todo ahora en esta época. ¿Pero ¿no? abierta al público o es una aplicación vuestra? Es nuestra, no, pero también estamos en las redes, ¿eh? Y también se consultan, o sea, y eso nos sirve mucho, porque nosotros no damos nada que no sea real, o sea, no manipulamos ninguna imagen, ninguna información, pero es verdad que muchas veces, además ahora con las redes, te llegan vídeos que tú tienes que verificar, por ejemplo, en la guerra ahora de Irán o en la que hemos tenido… Una polémica recientemente. Exactamente. ¿No? Entonces, hay que verificar realmente que esas imágenes son correctas, que no tienen inteligencia artificial, y para eso tenemos un equipo que es verdad que trabaja mucho y que luego da mucho gusto cuando lo ves, ¿no? Que verifica realmente los hechos. Y lo tenemos tanto, hay un equipo de verificación de hechos y de imágenes, tanto en España como en Latinoamérica. Y a mí eso me parece fundamental. Yo diría que todos los que hacemos Zenda, en el día a día somos escritores, empezando por Arturo Pérez Reverte, el principal impulsor del proyecto. Es gente que publica libros de papel. En este rato de esta mañana, visitando aquí San Millán, que es un sitio espectacular, pues 3 personas, incluida tú, me han comentado de si Zenda, ¿por qué no hace una revista de papel? Cuando nació en 2016 no nos planteamos hacer una revista de papel y es una pregunta recurrente interna y externa, ¿no? Entonces, somos digitales desde el principio, es una revista online. Y quizá algún día hagamos una revista de papel,
pero precisamente porque somos digitales tienes que estar muy pendiente de esta continua evolución tecnológica. Antes se hablaba de revolución tecnológica, ya es una evolución, sabemos que esto no va a parar con la IA, con lo que llegue, y es una obligación que hay que imponerse porque es lo que hay, ¿no? Sí, el mundo es digital. Pero teniendo siempre ideas claras, ¿no? Sí. Que hay barreras que no se pueden traspasar. Nos puede ayudar, nos puede apoyar, pero desde luego la información la tienen que hacer los profesionales. Hay que ir a los sitios, hay que comprobarlo y hay que verlo y beber de todas las fuentes. Y hay un proceso ético que yo creo que se tiene que mantener y que en algunas ocasiones se salta, ¿no? En los medios de comunicación ni en las revistas, pero sí muchas veces en las redes y en medios que no son medios tal cual. Y yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado y hay que reivindicar mucho, ¿no? La labor y el oficio del profesional. Esta semana salía una noticia, creo que era un periodista, un colaborador del New York Times que había copiado, bueno, había hecho un artículo con inteligencia artificial y había extraído del del The Guardian, no me acuerdo si, no, una parte en la que se veía claramente que había utilizado la inteligencia artificial y no había verificado. Y a esta persona, pues, han cerrado la colaboración como no podía ser de otra manera. No hay ahora mismo ningún sistema que realmente pueda comprobar si un texto está generado o no con inteligencia artificial. Más allá de que todos podemos ver rápidamente una serie de fórmulas, pues hay algo increíblemente, abuso de los 2 puntos, muchas adversativas. Yo tengo ya una capacidad de detectar la IA, pero no puedo decirle a alguien está usando la IA, ¿no? Claro. Porque claro, de hecho ni siquiera los programas que analizan si un texto está hecho con inteligencia artificial pueden ser una prueba de valor en este tipo de cosas, ¿no? Hasta tal punto que la IA detecta cualquier artículo académico como que es una copia o un libro, un clásico de García Márquez tal, como también una copia. ¿Cómo vosotros tratáis este tema? ¿Es una cosa como el médico su ojo clínico? Decir, bueno, yo creo que este texto, esta persona está utilizando la inteligencia artificial, con lo cual voy a prescindir de sus colaboraciones, pero claro, no se lo puedo decir claramente porque me puede decir que eso no es verdad, ¿no? Y de hecho yo tenía un caso de un profesor que utilizaba una estructura similar a la IA, pero desde antes de que surgiera la IA. ¿Cómo manejáis esta situación tan complicada? Yo creo que toca improvisar porque la IA está balbuceando todavía, está dando sus primeros pasos. Entonces, los trucos, los recursos, ese ojo clínico que puedes tener ahora, dentro de un año probablemente ya no te sirva, a no ser que tengas otra herramienta distinta, y hay que convivir con ella. Casi todo el mundo la estamos usando de alguna manera, y igual que aquí llegó la imprenta y se empezó a usar con magníficos resultados, pues vamos a esperar que la humanidad sepa manejar esta nueva herramienta también. Sí, yo creo que en EFE o sea, los periodistas de EFE no tenemos esa sensación de elaborar informaciones con IA, sí de utilizar como apoyo, pero no de elaborarla. Nosotros siempre decimos que EFE siempre está, se presupone que EFE estamos en el sitio. Yo voy a rueda de prensa del consejero o del presidente y ahí hay un redactor que está. Entonces, no, es distinto porque nosotros estamos en la actualidad del día a día, no elaboramos textos con tiempo, ¿no? Es que yo el año pasado, en el premio Formentor, hubo un congreso de editores en el que se estaba hablando de este mismo tema y sobre la marcha... Soy testigo. Es testigo, sobre la marcha de la discusión que había, le pedí en ese momento a ChatGPT, ahora utilizo Claude, que me hiciera un artículo. Sí. Ese artículo lo publiqué en 7 segundos y a medida que estaba la discusión salió en la pantalla, ¿no? Es un artículo que además luego, vamos, puse luego que estaba hecho con inteligencia, pero que nadie lo detectó, ¿no? Sí. Ahora es todavía más fácil porque si tú le das las pautas de no utilice este tipo de frase, tal, genera el artículo. Entonces, yo, por ejemplo, si fuera periodista de EFE y estuviera en un congreso, yo grabaría y le diría a Claude, hazme la nota de prensa basado en lo que ha dicho, con lo cual no se va a equivocar, no va a emitir error, no tal. Entonces, ¿hasta qué punto eso está moralmente mal? Es decir, yo he acudido a la presentación, lo he grabado, pero la redacción me la he hecho completamente con mi estilo, porque para eso lo tengo entrenado, y es perfectamente indistinguible de si lo hubiera hecho. ¿Hasta qué punto eso es ético, no es ético? El que piensa que no es ético es que se está quedando en el pasado, porque a la velocidad que vamos, el año que viene va a ser completamente imposible saber si algo está escrito con inteligencia artificial.
A ver, yo creo que la máquina nunca puede sustituir al profesional. Mira, ahí hay un compañero que está haciendo la información. Entonces, yo creo que Claro. Hombre, sí que tiene el olfato, y claro que lo tiene. Bueno. Quien le dé al botón tiene que ser el periodista y tiene que ver realmente dónde está la información. A mí me parece que todavía, no digo que tiene que evolucionar mucho, pero, y sobre todo yo creo que hay que... La IA te ha censurado ahora mismo. Sí. Está lo que le digo, ¿no? Yo creo que la máquina nunca puede sustituir. Además, me parece muy interesante dejar claro si un texto está hecho o no Pues claro, sí. con inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, nosotros no hacemos... O sea, yo no No se te oye. Vienen para acá. Yo creo que la IA está partida de risa diciendo que diga lo que quiera. Eso es, di lo que quieras. Nada, yo lo que estaba comentando, que me parece que la máquina puede ayudar, pero nunca sustituir, ¿no? La máquina podrá decir, pero el titular o donde está la noticia o lo que a mí me parece que es, lo tiene que decidir el periodista, el profesional, ¿no? Y luego dejar muy claro que cuando una información se hace con IA, que por ejemplo no es nuestro caso, ponerlo claro para que la gente sepa. La máquina, yo te he dicho que la máquina no tiene el olfato informativo. Tú dices que sí. Sí, bueno, y vamos, lo puedo mostrar en 3 segundos. Sí, que no te digo que no. Además, que además ayuda mucho en los procesos, nos ayuda. Pero yo creo que la última tecla, cuando se da la información, tiene que ser el periodista que realmente además haya estado viendo lo que ha pasado, ¿no? Más allá, porque tú le has podido contar a la IA, pero a lo mejor ha empezado por algo que a ti no te ha parecido. No, pero es que tú cuando estás en esa charla, tú das las instrucciones. O sea, si realmente yo estoy hablando de que el trabajo de redacción, que es esta cosa bonita que tenemos, o que tenéis los periodistas, porque soy informático, esta cosa bonita que lo tienes que redactar tú. Cuando lo importante para mí no es que tú hagas la redacción, sino que la idea sea tuya. No, el eso pensamiento, es. cómo enfocarlo, la fuente, claro. el estudio. Es decir, Todo. hay una serie de cosas que si el periodista decide que lo tiene que escribir él y perder 3 horas, está siendo un hándicap para ese periodista en comparación con las nuevas generaciones de periodistas. Entonces, no sé si eso es una cosa como yo creo intocable, ¿no? Porque es que hemos crecido así. No, yo creo que hay que encontrar el término medio. Es verdad que el enfoque lo tiene que dar, no la máquina. Claro, a mí el me enfoque parece lo lo tiene que dar claro. el profesional que ha estado. Él tiene que ver si lo que han dicho es esa frase o es la siguiente o es la última. Pero ¿Y quién hace las preguntas también, no? Yo te diría que es especular, pero es que igual el que filtra eso en 10 años es una IA que está haciendo esa labor concreta. Y si avanzamos un poco más es que cómo va a ser esto dentro de 30, 40, 50 años con lo rápido que está creciendo, entonces ya es especular. Sí, no, y nos tendremos que adaptar, igual que nos ha adaptado con Internet y con las redes sociales, y esto va a evolucionar muy deprisa, habrá que irse adaptando, pero encontrar siempre esa línea ética, ¿no? Y profesional. La parte creativa, la parte literaria, vamos a decir, sí que parece que tiene un campo más amplio para los creadores, pero también es verdad que la IA se puede usar para la parte creativa y literaria y Claro. Estamos en un mundo inexplorado totalmente. Sí. Pues y el vamos a equilibrio. terminar porque, aunque Se estamos tienen que ir. emocionadísimos con esto, Es verdad, es verdad. podríamos estar media hora más y ya, bueno, con la parte literaria, pero bueno, tenemos que ir acabando, así que muchísimas gracias a los dos por contar las cosas y nada. Gracias a ti. Hasta la siguiente. Gracias al Muchas gracias. Congreso también.